Listo. Muy bien. A ver si me confirman, se escucha el audio. Sí, doctor. Ya. Bueno. Muy buenas tardes con todos los presentes, con todos y todas. Antes de comenzar con nuestra disertación del día de hoy, atribuciones y funciones del Ministerio Público, quiero agradecer especialmente al Centro de Formación y Capacitación Ayacucho, CEFOCAP, por la invitación, por una nueva invitación que me hace para este tipo de actividades académicas. Por mi parte, yo me siento bastante contento por dicha invitación y por tanto vamos a desarrollar nuestro tema del día de hoy. Bien, las funciones y atribuciones del Ministerio Público es un tema bastante interesante, diría yo, porque vamos a analizar en especial a un operador de justicia como también a una institución. Este operador de la justicia será nada más y nada menos el fiscal. Este fiscal que va a representar a la sociedad no solamente en una determinada área del derecho o rama del derecho, si así podemos llamarlo, como es el derecho penal, sino que también en el derecho civil, ¿no? Administrativo, entre otros. Obviamente, cuando nosotros hablamos del derecho, o mejor dicho, del Ministerio Público, más lo relacionamos con el ámbito penal. Pareciera que eso fuese el derecho penal, el Ministerio Público en su totalidad, pero ello no es así. El Ministerio Público, no, a ver, creo que no corre. Voy a tener un problema al parecer. Ya, ahí está corriendo, ahora sí. Bien, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Antes de todo, tendremos que preguntarnos qué es el Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo autónomo, no porque lo diga yo o porque alguien o algún doctrinario lo haya establecido así, sino hay que entender en este punto que es un organismo autónomo debido a que está regulado en instrumentos normativos, obviamente de orden interno de nuestro país. En primer lugar, será la propia Constitución Política del Estado, nuestro código fundamental, nuestra Carta Magna o ley de leyes, como se dice, ¿no? El único que está a la altura, ni siquiera sobre ella o debajo de ella, sino a la altura paralelamente con los instrumentos internacionales de derechos humanos, que es la Constitución Política del Estado. Este código fundamental es que regula en su artículo 158 que el Ministerio Público es un organismo autónomo del Estado. Tanto en su autonomía que abarca inclusive en su economía y también va a abarcar en las decisiones que estas personas vayan a tomar, los que trabajan en el Ministerio Público o los representantes del Ministerio Público. De hecho, que no será bajo este principio de la autonomía, sino más bien bajo el principio de la independencia o de libre criterio, como lo regula la normativa correspondiente. Inmediatamente después de esta institución del Ministerio Público, que por cierto en nuestra Constitución Política del Estado se encuentra regulado de forma expresa en el artículo 158, 159 y 160, en sus diferentes manifestaciones, ya sea como concepto, ya sea como las funciones que tiene el Ministerio Público, las atribuciones e inclusive algunas obligaciones. Ya acá tengo un problemita que no corre mis diapositivas. No está corriendo mis diapositivas. A ver, doctor. Ya, creo que es esa. Ya A está. ver, ahora sí, ¿no? Ahora sí corre. Ya, hay momentos que no quiere correr. Bien, decía que paralelamente
a la institución como persona jurídica, como ente del Estado, el Ministerio Público, ¿no? Se tendría que analizar a las personas que lo representan. Específicamente, ¿quién? Un operador de la justicia que es el fiscal. El fiscal será aquel funcionario, aquel magistrado, aquel representante del Ministerio Público que va a dirigir la investigación criminal, ejerciendo una acción, pero esta acción es de tipo público. Hay que entender que el Ministerio Público, a través de su representante, ¿no? El operador de la justicia, el fiscal, será quien va a ejercer la acción penal pública. Pero ¿por qué pública? ¿Y por qué no podría ser la acción privada? Hay una gran diferencia. Es que precisamente el Ministerio Público está para esas funciones, ¿no? Para defender a la población, a sus integrantes de un determinado país, ¿frente a qué? Frente a eventos criminales, del cual hayan podido ser pasible de ser agraviados, vulnerados en sus derechos fundamentales o derechos básicos, o bienes jurídicos, si así queremos llamarlo, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la libertad, a la integridad corporal. Inclusive si vamos abarcando de forma ordenada en el libro segundo del Código Penal, la parte especial del Código Penal, vamos a encontrar un sinnúmero de tipos penales. Tipos penales que van a proteger de forma general, voy a decir, bienes jurídicos de la persona e inclusive y el patrimonio de la persona. Pero también hay bienes jurídicos, de forma general, a grosso modo estoy diciendo, que van a afectar propiamente al Estado. Obviamente que el Estado como parte agraviada, pues no será el Estado de forma uniforme. Se tendrá que todavía realizar ciertas divisiones o especificaciones. Si hablamos de un municipio, sea distrital, provincial o de un gobierno regional, estamos hablando del Estado como parte agraviada. Si hacemos referencia a una institución del Estado como el propio Ministerio Público, también estamos haciendo alusión al Estado. El Poder Judicial, los diferentes ministerios que tiene el país, estos entes, estas organizaciones abstractas o personas jurídicas pueden resultar víctimas de la comisión de un evento criminal. Y es allí donde el Ministerio Público, a través de su fiscal, tiene que salir en salvaguarda de hacer respetar los derechos fundamentales que se vienen atropellando. ¿Con fines de qué? Obviamente, un fin final será lograr la sanción penal de la persona que está comportándose contrariamente al ordenamiento jurídico. Más allá de analizar si es que es reprochable o no la conducta a un sujeto, ¿no? A un agente capaz, a un sujeto capaz del derecho penal, más allá de todo ello, se tendrá que determinar cierto grado en cuanto a la sanción penal que pueda recibir. Y no solamente eso, vamos a encontrar también que en la sociedad, no solamente el Estado, a través de sus diferentes instituciones, no solamente la persona natural, ¿no? Puede ser pasible de víctima de la comisión de un delito, sino inclusive la propia colectividad, o sea, la población, la sociedad peruana. Hay ciertos tipos penales que van a tener como parte de los elementos objetivos del tipo penal, en este caso voy a ser más exacto, en el bien jurídico protegido se va a tener que protegen ciertos intereses públicos. Y obviamente la parte agraviada va a ser toda la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, citamos un delito nada más. La conducción en estado de ebriedad. Bueno, pues este es un delito de mera actividad, ¿no? Basta que tú estés bajo los efectos del alcohol, ebrio en otras palabras, o bajo los efectos de alguna sustancia psicotrópica, drogas, sintéticas. Y si fuese así, si tú te pones a conducir un vehículo en ese estado, el mismo hecho de conducir o inclusive sin conducir todavía, el mismo hecho de maniobrar o manipular, ya eres parte, ¿no? Y eres parte como sujeto activo del delito, como el agente del delito. Entonces, en este acto, ¿quién corre riesgo?
Si bien es cierto, un ebrio o una persona bajo los efectos de la droga podría conducir mucho mejor todavía, ¿no? Que cuando está sobrio. Pero eso no garantiza que no sea un peligro para la sociedad. Podría desencadenar un resultado bastante lesivo para las personas, los transeúntes del lugar, inclusive afectando bienes jurídicos como el patrimonio. Podría colisionar con un vehículo, podría colisionar con una vivienda, generando afectaciones al derecho patrimonial. En este caso, si hablamos del dolo, ¿no? Estaremos hablando respecto del delito de daños materiales, ya sea en los vehículos, ya sea en los inmuebles. Entonces, acá tenemos un ejemplo claro que no solamente el Estado a través de sus instituciones, no solamente el individuo o la persona natural serán pasibles de ser considerados como sujetos agraviados o sujetos pasivos del delito, también la propia sociedad. Siendo ello así, tenemos que entender que será el fiscal, ¿no?, que trabaja o forma parte de esta institución, en mi concepto, muy importante y a la vez bastante acogedora. Tuve la oportunidad de elaborar en algún momento como parte integrante del Ministerio Público, modestamente y sencillamente como asistente en función fiscal. Y bueno, pues es lo máximo trabajar en esta institución. Pero como todo inicio tiene su fin, en algún momento, así como hemos empezado, nos tendremos que retirar por X factores, ¿no? Puede ser asuntos personales u otros asuntos. Pero bien, nos basamos en esta institución tan importante que yo lo considero, que es el Ministerio Público. Entonces, estamos determinando que esta institución, de la mano, trae consigo a quien le representa, este operador de la justicia, que es el fiscal. Pero no solamente el fiscal será el único funcionario, bueno, sí será el único funcionario, me corrijo, que trabaje en esta institución. Pero esta institución del Ministerio Público también va a acoger a servidores públicos. Obviamente que el término de funcionario y servidor son cosas muy distintas. A grosso modo, el ejemplo más distintivo que podría dar es que el funcionario público será aquella persona que a nombre del Estado, a nombre de esa institución, tomará decisiones para determinar o resolver en un caso concreto. Mientras que el servidor público, que bien podría recaer en el asistente en función fiscal, en el asistente administrativo, en los asistentes de notificación, etcétera, todos los que laboran en la parte administrativa del Ministerio Público, ellos pues no van a tener poder de decisión respecto de un caso. Sí, tienen que cumplir órdenes de sus superiores inmediatos o de sus jefes inmediatos, pero no podrán decidir sobre un hecho concreto, más aún si se trata de un delito o de un supuesto delito que se puso de conocimiento al Ministerio Público. Obviamente colaborará, asistirá en la administración de justicia, en la interpretación de la norma penal, de la norma constitucional para fines de resolver un caso, pero bajo la dirección ¿de quién? De su superior inmediato o de su jefe inmediato. ¿Quién es este? Es nada más y nada menos que el fiscal. Seguimos avanzando. A ver, ahí está, muy bien. Jerárquicamente, como cualquier aparato del Estado, como cualquier institución del Estado, obviamente que va a regir este principio de la jerarquía en cualquier lugar. Tenemos todos superiores inmediatos y estos superiores inmediatos inclusive tienen sus propios superiores, ¿no? Entonces, bajo el principio de la jerarquía, llegamos a la conclusión que los fiscales están organizados de la siguiente manera. Fiscales de la nación, o bueno, en este caso, solo un fiscal de la nación, fiscales supremos, fiscales superiores y fiscales provinciales. Profesor, yo quisiera saber cuáles son las funciones, las atribuciones, las obligaciones de cada funcionario que está ocupando, por ejemplo, ¿no?, la Fiscalía Suprema, los despachos de las Fiscalías Superiores y Fiscalías Provinciales. Yo les invito
a que puedan revisar el artículo 64 y siguientes de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Ahí es donde se va a detallar cuáles son las funciones, atribuciones y obligaciones de estos funcionarios. Sin embargo, a la fecha, como cualquier norma trae consigo, ¿no?, ciertas modificaciones, incorporaciones, inclusive aclaraciones. Y también vamos a poder encontrar parte de las funciones de la Fiscalía Superior, Suprema, Provincial, en el Manual de Organización y Funciones del Despacho Fiscal Corporativo, ¿no? Si no recuerdo mal, este manual se dio en el 2016. Y ahí te pone de manera específica cuáles son las funciones, inclusive del asistente en función fiscal, del asistente administrativo, de los asistentes que laboran en el área de notificaciones, de almacén, archivo, los conductores también que laboran en esta institución del Ministerio Público. Ahí está todo. Revisando este manual podemos saber, ¿no?, si tú trabajas en el área de notificaciones, o eres asistente en función fiscal, o eres fiscal, vas a poder encontrar cuáles son las funciones que usted debe cumplir. Vuelvo a repetir, les invito a que puedan dar lectura a los artículos 64 y siguientes de la ley orgánica del Ministerio Público y al Manual de Organización y Funciones del Despacho Fiscal Corporativo, que estoy seguro que más adelante inclusive este manual van a ir desarrollándolo en el curso que ustedes están llevando. Quiero enfocarme a otros aspectos que considero personalmente que son importantes en la función y atribución del Ministerio Público. Las funciones principales del Ministerio Público. ¿Hay funciones principales en el Ministerio Público? Por supuesto. ¿Hay una serie de funciones? Por supuesto. Pero nosotros nos vamos a enfocar en esta oportunidad tan solamente en los principales. ¿Por qué digo en los principales? Porque estas funciones principales nos van a hacer entender de mejor manera que cómo es que está organizado el Ministerio Público y cuál es la función principal que todo ciudadano de a pie debería conocer. Una de las funciones principales es la defensa de la legalidad. Pero, ¿qué defensa de esta legalidad, no? ¿A quiénes van a defender? Pues los derechos ciudadanos y los intereses públicos. Cada ciudadano de un determinado país, cada ciudadano de a pie en nuestro Perú tiene derechos, y estos derechos que le son reconocidos a estas personas por su condición de ser humanos, por su dignidad, pues obviamente tienen que ser velados, protegidos. ¿Por quién? Por el propio Estado. El propio Estado tiene esa obligación de garantizar que los derechos reconocidos a los ciudadanos sean respetados. Pero, ¿qué pasa si es que fuesen humillados, ¿no?, vulnerados, violentados? Ahí es donde tiene que ingresar el Ministerio Público, a través de su representante, el fiscal, a poner orden, a resolver el caso, a prevenir, inclusive en algunos casos. Ahí tenemos, por ejemplo, una Fiscalía de Prevención del Delito, que obviamente su función no va a ser cuando ya se ha cometido el delito, sino antes. Hay muchos hechos que se suscitan en la realidad, y estos hechos, al momento, ¿no?, cuando se comunica, aparentemente todavía no tendría un contenido penal o relevancia penal, pero existe la posibilidad o esa potencia de que pasados los minutos, pasados los días o simplemente las horas inclusive, se pueda convertir ya en un hecho con indicios suficientes o sospecha suficiente de la configuración de un delito. Y si fuese así, ya no será competente la Fiscalía de Prevención del Delito para conocer este tipo de hechos. Ya será la Fiscalía Penal, ¿no?, la provincial penal, la corporativa penal, ya que está instalado de esta forma y con esta denominación a nivel de todo el territorio nacional de nuestro país. Entonces, vamos a ver también que los que defienden la legalidad, el fiscal, en representación del Ministerio Público, ¿no?,
van a tener ciertas funciones específicas. No podría realizar la labor del fiscal provincial penal el fiscal de prevención del delito o el fiscal de medio ambiente, de crimen organizado, o de la Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios. Cada fiscalía tiene, ¿no?, su campo de acción, o sobre los hechos que va a investigar, va a procesar e inclusive va a participar en algunos casos, si es que fuese ello así, ¿no?, a través de un juicio, ya en los fueros, ante el juzgador penal, si en el caso se amerita llegar hasta esas instancias. Entonces, hay una división abismal, que, por ejemplo, pero por casualidad, pues, podría llegar a su conocimiento o al despacho del fiscal penal casos de corrupción de funcionarios o casos de crimen organizado. Y este hecho no puede quedar así, tiene que ser resuelto. Por el hecho que no sea competente para conocer este tipo de actos, no podría decir el fiscal provincial penal que voy a dejarlo encarpetado el caso, o voy a hacer una llamadita al fiscal de turno en crimen organizado o de corrupción de funcionarios que venga y recoja su carpeta. No podemos decir eso. Pues hay reglas que se tiene que seguir y lo primero que tendrá que hacer este fiscal provincial penal, teniendo un caso que no es de su competencia, tendrá que sacar pues su disposición de derivación de los actuados al fiscal que es competente para ese tipo de hechos. Con este ejemplo, también quiero aclarar algo, que las funciones son bastante claras dentro del Ministerio Público. Cada fiscal, en el despacho que elabore, tiene competencia solo para ciertos hechos. Ni hablar de las instancias, ¿eh? El fiscal provincial, el fiscal superior, también tendrán sus propias funciones y sus reglas de juego en cuanto a la administración de justicia cuando se trate de delitos de acción pública. Los ciudadanos, entonces, tienen reconocidos a su favor ciertos derechos, desde los derechos más fundamentales o básicos como la vida, hasta los derechos casi accesorios, ¿no? Por eso que en algún momento inclusive entra en tela de juicio la ponderación de bienes jurídicos. Concurren la vulneración de ciertos bienes jurídicos y se tiene que dar prioridad a una de ellas. No se podría proteger a ambos, por ejemplo. Un pequeño ejemplo que podría poner en este caso sería la excusa absolutoria en los delitos contra el patrimonio. Artículo 208 del Código Penal. ¿Qué regula este artículo? ¿No? Dice que cuando concurre una relación familiar, un vínculo familiar, ejemplo, cónyuges, convivientes, hermanos si viven bajo el mismo techo, estas personas, si incurren en un delito, ojo, y es delito, ¿no?, de hurto, de estafa, apropiaciones o daños, si incurrieran en este delito, es decir, ya estamos hablando de una conducta típica, antijurídica y culpable, acá ya no hay más que discutir, estamos frente a un hecho delictuoso. ¿Qué dice la norma expresa? ¿Qué dice este artículo? Se tiene que perdonar, no es punible ese hecho a través de la excusa absolutoria. ¿Por qué? Porque hay un artículo de forma expresa, positiva, que regula el Código Penal, que en este tipo de casos no existe delito. Pero ¿cuál es su fundamento? Precisamente, pues, hay una colisión de bienes jurídicos, que de alguna manera, como hay colisión, a uno de ellos se tiene que favorecer, uno tiene que fracasar. Si hablamos de hurto, de estafas, apropiaciones, daños, estamos hablando del bien jurídico, ¿no?, por lo general, del patrimonio, ¿no? El patrimonio como bien jurídico. Pero por el otro lado, la relación familiar o ese vínculo familiar, esposos, convivientes, ex esposos o ex cónyuges, como se podría decir, ex convivientes. Ahí tenemos otro bien jurídico protegido, pues, es la familia.
Entonces el Estado se pone a analizar cuál pesa más o cuál debe ser protegido, el patrimonio o la familia. Ojo, inclusive que el patrimonio es un bien jurídico disponible. La persona que tenga un patrimonio puede disponer como él quiere, vender, enajenar, regalar, donar, alquilar, ¿no? Es disponible. Pero la familia, el bien jurídico, la familia, eso pues tiene que prevalecer por encima de la propiedad. El Estado va a querer garantizar que la familia no sea destruida. En consecuencia, le da más valor al bien jurídico familia o a la buena relación familiar con respecto al patrimonio. Eso es la justificación por qué en este tipo de casos existe una excusa absolutoria, por ende no existe penalidad. Existe un perdón por el derecho penal para castigar a estas personas que incurrieron, ojo, en delito. No estoy diciendo que es una conducta típica o ha existido una causa de justificación o ha existido una causa de inimputabilidad, sino, y es delito, conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Pero vemos que de esta manera nuestra norma, nuestro ordenamiento penal, a través de la propia Constitución, obviamente haciendo una interpretación en concordancia con el Código Penal, con el Código Procesal Penal, vamos a establecer que el Ministerio Público, pues, es el defensor de la legalidad. Pero cuando decidimos que es el defensor de la legalidad, no hay que entender que tiene que inclinarse o tiene que parcializarse con una de las partes. En todo proceso penal, en toda investigación, ¿no? Sin importar que sea propiamente un proceso penal o quizás sea una investigación prejurisdiccional, no importa en ese momento, ¿no? Mientras se esté investigando un hecho, no importa, no va a importar a quién el Estado, en primer lugar, tendría que amparar o a favor de quién tendría que investigar. Eso no se permite. Bajo el principio de objetividad, el representante del Ministerio Público, el fiscal, tiene que ser, pues, un operador de la justicia imparcial. Su primera labor, cuando va a ingresar a esta escena de la investigación, consecuentemente después un proceso penal propiamente dicho, e inclusive cuando nos va a representar en juicio, antes de todo ello, tendrá que ingresar por el primer filtro, que es la etapa de la investigación preparatoria. Y en esta etapa, ¿qué va a hacer? Sin importar que sea la fase de la investigación preliminar o propiamente la investigación preparatoria, en esta etapa, ¿qué va a hacer? Va a tomar, pues, la conducta de imparcial, bajo el principio de la objetividad. Va a reunir elementos de cargo y elementos de descargo, con fines de poder visualizar o determinar si en este hecho X, ¿no? Un hecho X, amerita que el Estado peruano continúe con el proceso penal, es decir, formule una acusación en contra de esa persona que supuestamente o aparentemente habría incurrido en delito. Pues no toda denuncia termina o no toda denuncia tiene un futuro penal. Algunos ni siquiera llegan a la etapa intermedia. Quedan archivados a nivel inicial. Inclusive ni siquiera son pasibles de hacer una investigación preliminar, sino en el acto son archivados. Basta que concurran los suficientes elementos que puedan determinar que el fiscal tome esa decisión de disponer un archivo. O de repente también hay cierta exageración por el Ministerio Público, ¿no? Ya a la fuerza, entre comillas, usando esa palabra coloquial, ya a la fuerza archiva un caso. ¿Pero por qué? De repente, pues por desidia, por pereza de no querer aperturar una investigación, porque supuestamente en su mundo interior dice, ¿no? En este caso no hay futuro. Además, la parte agraviada no creo que queje o no creo que presente su recurso de elevación de actuados al fiscal superior. Además, ¿quién va a reclamar? ¿No? Ocurre esas cosas, y quiero ser realista. Quiero ser realista. Obviamente que también pues hay
funcionarios del Ministerio Público, me refiero al fiscal, que son muy pegados, muy talentosos con su investigación, muy diligentes. Siempre existe en cualquier lugar, en las profesiones, inclusive en las instituciones, profesionales buenos, profesionales pues malos. Eso siempre va a ser así. Es la razón de la sociedad. Bien, eso con respecto a la defensa de la legalidad como una función principal del Ministerio Público. Ahora, por otro lado, también tenemos que el Ministerio Público representa a la sociedad en juicio. Si antes decía que el Ministerio Público tenía que investigar a través de su fiscal de forma imparcial, imperado por el principio de objetividad, reunir elementos de cargo y de descargo, ¿no? Hasta ahí es una fiscalía imparcial. Pero llegará el momento en que diga, no, acá estoy convencido, tengo suficientes elementos de convicción después de haber realizado mi investigación preparatoria e investigación preliminar, estoy convencido como fiscal que en este hecho hay un futuro procesal penal, inclusive una sanción penal. Y este tipo de actos pues no puede quedar impune. ¿Qué hará? Activará el proceso penal propiamente dicho. Pese a haber activado a través de la disposición de formalización de investigación preparatoria, ojo, a partir de ese momento es que donde se activa el proceso penal propiamente dicho. Pues. Antes de esa disposición no existía un proceso penal, solo era una investigación a nivel del despacho fiscal o también haya podido ser a nivel de sede policial. No tenía conocimiento el juez de investigación preparatoria. No existía otro sujeto procesal como el juez para que pueda controlar, garantizar, ¿no? Cómo se debe llevar el proceso penal. Solo el fiscal era el amo y el señor para realizar su investigación a través de sus providencias, disposiciones, con fines de acopiar ciertos elementos de convicción que le ayuden a resolver su caso concreto. Hasta ahí, una conducta imparcial. Pero en algún momento el Ministerio Público tendrá que inclinarse y si se inclina a favor de las partes, tiene que ser sí o sí pues a favor de la parte agraviada. Jamás se va a inclinar a favor de la parte imputada o acusada si es que ya estamos en la etapa intermedia. Eso va a ser imposible. Para eso están los abogados defensores, ya sea de índole privado o público, quienes ejercerán la defensa técnica de esta persona que aparentemente, supuestamente, habría cometido un delito. Eso se demostrará en juicio. Consecuentemente, tendrá que haber una sentencia que diga es culpable o es inocente. Bueno, ese es otro mundo, ¿no? No vamos a entrar mucho a tallar en ello. Nos vamos a ir de lleno al tema que nos convoca. Entonces digo que en algún momento la fiscalía tiene que representar a la sociedad en juicio. ¿Quién más podría representar a la sociedad en juicio si no es el Ministerio Público como el actor principal de la acción pública? Obviamente, ¿para fines de qué? De defender a la familia. Si nosotros nos vamos al mundo, o mejor dicho, al rubro o a la rama del derecho a la fiscalía de familia, de civil y familia, ahí vamos a encontrar que estos fiscales de civil y familia, pues, actúan en representación en defensa de la familia, de menores incapaces, inclusive del propio adulto mayor, de la población vulnerable, adolescentes, inclusive las personas que tienen ciertas orientaciones sexuales, cuando son pasibles de vulneraciones de sus derechos fundamentales. ¿Por parte de quién? Por parte de la propia sociedad. ¿Qué haríamos si un día de estos encontramos a una ancianita en la vía pública y esta anciana no aparentemente pareciera que estaría abandonada? Ya han pasado horas, ya está terminando inclusive el día y nadie viene por esta ancianita.
Seguramente que por ahí habrá un ciudadano y dirá, pues, y dará cuenta a la autoridad, probablemente a la policía, de forma directa. Y alguien tiene que intervenir por esta anciana. No podría estar pasando esas peripecias. ¿Y quién? El ministerio, la Fiscalía de Familia. Ellos son los encargados de tomar las decisiones correctas respecto a esta persona. Mínimamente a través de esta fiscalía se tendrá que indagar, inquirir quiénes son sus familiares para fines de comunicarse y posteriormente evacuarlos con ellos. Porque podría ser, pues, inclusive un usuario o una persona víctima de trata de personas. O no tenga, o haya perdido la capacidad de discernir, tenga problemas mentales. Está perdido sola en el mundo. ¿Podría pasar eso? Por supuesto. Y ahí es donde el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de Civil y Familia, tiene que ponerse, pues, manos a la obra, como quien dice. Otro importante y una bonita función del Ministerio Público es el persecutor del delito y de la reparación civil. ¿Quién persigue el delito? El fiscal, el Ministerio Público. ¿También perseguirá la reparación civil? Por supuesto, pero no siempre. En algunas ocasiones no será el persecutor de la reparación civil, si por lo menos nos ubicamos en el lado del derecho penal. Pero siempre, ojo, siempre, siempre será el persecutor del delito. ¿Por qué? Porque la propia Constitución, el Código Procesal Penal establecen que el persecutor del delito, bajo la acción pública, recae en el Ministerio Público. Esta persecución del delito puede darse por diferentes formas de comunicación del hecho con contenido criminoso o una noticia criminis. Podría ser, pues, a petición de la parte afectada, es decir, que exista un denunciante. Podría ser también a instancia, mejor dicho, podría ser de oficio, a instancia propia del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque a conocimiento del fiscal llegó la comisión, ¿no? O se enteró de la comisión de un delito y tiene que actuar de oficio en la investigación de ese hecho concreto. No vamos a esperar que efectivamente pues exista suficientes elementos como para decir razonablemente que acá existe ya un delito. Ese estándar se tiene que realizar a través ya dentro del proceso penal más adelante, pero no se podría analizar en un inicio. En un inicio basta la sospecha de la comisión de un delito, suficiente. ¿Para fines de qué? Para inquirir o indagar respecto a ese hecho. ¿Tendrá contenido penal? ¿No tendrá? ¿Faltará algún requisito de procedibilidad para que sea delito? ¿Será de acción pública? Porque también podría ser de acción privada. Para fines de determinar todo ello, se tendría que hacer previamente se tendría que investigar. Inclusive para descartar si es que estamos a un supuesto delito o a un supuesto de faltas. Pero ¿para qué nos sirve la investigación preliminar? Precisamente para eso, pues para determinar ello. Porque si no hubiese este hecho o si no hubiese esta fase de la investigación preparatoria, imagínense cuántos casos no serían investigados. ¿Qué diría el Ministerio Público? No, acá no veo delito, señor. Estoy viendo en la televisión y bueno, son simples comentarios. No me consta. Necesito ver pruebas. Bueno, la noticia no te va a dar pruebas, tú tienes que investigarlo como fiscal. Para eso eres fiscal. A través de tu estrategia de investigación, te vas a ingeniar cómo investigar ese hecho. Hasta soñarás en las noches si es que no puedes recabar el elemento idóneo para decir, allá, acá sí, ya tengo la prueba suficiente y con esto hay caso, ¿no? Tendrías que ingeniarte
Hasta no podrás dormir. Eso ocurre, pues, ¿no? Cuando uno se apasiona en una investigación, ocurre. Porque a veces hay hechos que te consta subjetivamente, obviamente, ¿no? Subjetivamente te consta que habría delito, pero no hay la forma de probar este hecho que te parece que es delito. Y cuando ello ocurre, obviamente tendrás que ingeniarte qué acto de investigación realizo para poder llegar a esa convicción o por lo menos recaudar ese elemento fundamental para que mi caso tenga futuro. Podría ser que optes por eso, ¿sí o no? Podría ser que te preocupes por ello, pero podría ser también que no hagas nada. Ya dependerá de tu conciencia como fiscal. O qué tan profesional también lo eres como fiscal. Habría que analizar todo eso. Ya, decía que la fiscalía será el persecutor del delito porque así lo manda la norma. No porque Uriel Yazá se lo diga, sino porque así lo manda la norma. Pero el único requisito que tiene que ser es de persecución pública. ¿Y qué sucede con los delitos de acción privada o particular? ¿El Ministerio Público podría investigar? La respuesta es no, imposible. No podría investigar. Para eso existe otro camino, otro procedimiento para que se haga respetar la vulneración de ese derecho. Ejemplo, los delitos contra el honor, injuria, calumnia, difamación. Delitos que tienen que ser activados, si es que quieren activar el proceso penal, ¿a través de quién? De la parte ofendida, de la parte agraviada. Ellos serán quienes van a decidir en qué momento realizar su denuncia o su demanda penal ante el juez de investigación preparatoria. O quizás no hagan nada también, ¿no? Porque como digo, esa instancia de parte. No podría entonces un particular ir a la fiscalía, ir a la policía, a una comisaría X, tratar de denunciar un hecho de, de, de acción privada, como por ejemplo una difamación. Claro que podría hacerlo, ¿no? Porque el ciudadano común y corriente, ¿no? Se entiende pues que es lego en derecho, no conoce de derecho, no ha estudiado para que sea abogado o no es abogado. ¿Qué va a conocer ello? Porque tendría que haber estudiado mínimamente. Pero como ello no ocurre, podría ser pues que un ciudadano X en su creencia que ese hecho también se puede denunciar, pueda constituirse al Ministerio Público, a la comisaría X, a querer presentar su denuncia. Ello sería imposible. Por tanto, el servidor, el funcionario público que atienda a esa persona tendrá que indicarle qué debe hacer o por lo menos recomendarle, ¿no? ¿Dónde puede ir? Requisito indispensable para entender por persecución del delito es que la acción tiene que ser pública. El interés público, homicidios, violaciones sexuales, lesiones, el delito que está de moda, feminicidio, el otro delito, agresiones físicas en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar, lesiones leves por violencia familiar, lesiones graves por violencia familiar, los delitos que están de moda, ¿no? Porque hay una norma extrapenal como la 3036.4, Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Tanto que he leído esa norma, hasta ya me lo sé de memoria. Ya me sale hasta a veces como si se estuviese hablando en rima. En este tipo de casos, obviamente que la persecución o la acción es pública. Y como es pública, le compete al Ministerio Público. Inclusive de oficio, por supuesto de oficio. No hay necesidad de que todavía la parte afectada denuncie o un tercero también denuncie, porque bien el Código Procesal Penal establece qué cosa. Los obligados a denunciar y los no obligados, o en otros términos, los que facultativamente podrían denunciar un hecho delictuoso o un hecho con contenido penal. ¿Quiénes son los obligados? Los profesionales de la salud. Todo profesional de la salud que conozca de la comisión de un delito está en la obligación de denunciar ese hecho, comunicar a la policía, comunicar a la fiscalía. De igual forma, los profesionales de la educación, un profesor que sepa
que su alumno, o conozca que su alumno, ¿no? Puede ser parte, pues, de una violencia familiar, parte de una violencia sexual, tiene que denunciar el hecho. Y si no lo hace, ¿qué sucede? Va a tener, pues, su sanción. Otro, el funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, de conocer de la comisión de un hecho aparentemente con contenido penal, tiene también la obligación de denunciar. No estoy diciendo que es facultativo, está obligado. No te puedes hacer el loco si eres profesor, obstetra o algún funcionario del Estado. No podrías hacerte loco porque te va a caer la sanción penal. ¿Y esa sanción penal cuál es? Una denuncia, pues. Omisión de funciones. Tú tenías la obligación de poner en conocimiento ese hecho que aparentemente tiene contenido penal. La norma no te dice que primero tiene que haber delito. Basta que sospeches que sea delito. Quien dirá que existe o no existe delito será el fiscal, porque es el ente, o mejor dicho, es la persona, es el funcionario que está calificado para eso. Califica, determina qué hecho constituye delito y qué hecho no constituye delito. Si no lo haces, cometes delitos. Omisión de funciones. Claro. El mismo hecho que, por ejemplo, pongamos otro ejemplito. Persona X va a denunciar a la comisaría X, ¿no? Por un delito, pues el policía te va a decir, vuelve mañana, o más tarde, o ya es muy tarde, vente mañana. Oh, señora, ¿cómo vas a denunciar eso? Ahí no hay nada, te está diciendo, ¿no? ¿Podría decirte eso el policía? No. Ellos están en la obligación, basta que tú narres un hecho que tenga contenido aparente de un delito, de una sospecha delincuencial, suficiente razón para que te reciba la denuncia. Y si no la hace, ¿qué sucede? Igual, estaría incurriendo en la comisión de un delito, comisión de funciones. Igual, en el Ministerio Público, si tú vas a poner tu denuncia, no te quieren recibir, ¿no? O hablando criollamente, te están pasteando, podrías, ¿no? Si tú quieres hacerlo, denunciar a esa persona que no quiere recibirte, pues tu denuncia. Es un derecho, te faculta la ley, te faculta la norma. Y las leyes están escritas y plasmadas para usarlas, no para tenerlo de adorno. Concluyo entonces que la persecución del delito será siempre por parte del Ministerio Público, solo con la única condición que la acción sea pública o que la persecución sea de contenido público. La reparación civil. Decía que la reparación civil no siempre se va a dar lugar en un proceso penal. En algunas ocasiones sí y en otras no. Pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa para que no se dé o no tenga lugar la reparación civil por parte del Ministerio Público? La respuesta es lo siguiente. Es que ocurre que durante la investigación preparatoria, la parte agraviada, la víctima, si querés llamarlo así, o el sujeto pasivo del delito, se constituye pues en actor civil. ¿Dónde? ¿Ante la fiscalía? No. Se constituye ante el juez de investigación preparatoria. Porque si estoy diciendo que el caso ya está en la etapa de investigación preparatoria, es decir, pues que la noticia con elementos de convicción de su comisión como delito fueron puestos de conocimiento al juez de investigación preparatoria. Y a partir de ese momento, este juez es el que controla, garantiza el proceso penal. Fiscal no cumple los plazos, tendrá que resolver el juez. Se está practicando diligencias o actos de investigación vulnerando los derechos fundamentales del imputado sin respetar el debido proceso, puede ser que ocurra. Por supuesto, todo es posible en esta vida. Si es que no pones control, todo puede pasar. Todo eso tiene que velar pues el juez, ¿no? Está para resolver ese tipo de actos. Tiene que garantizar que el proceso penal se lleve respetándose
el debido proceso, las garantías, los derechos fundamentales, pero ojo, no solamente a favor de la imputada, porque cuando hablamos de este tema, siempre pensamos, bueno, el imputado tiene todas por ganar, porque la norma está diseñada para él. No, eso no es así. También a favor de la parte agraviada. Lo que pasa, pues, en cualquier acto. ¿Quién es el protagonista más famoso o más mediático? ¿El malo o el bueno? Más famoso, digo, ¿eh? O más sobresaliente. El malo, pues. Siempre el malo. Como que la parte buena, ¿o no? O la parte agraviada, como que aparentemente no tiene protagonismo. Pero sí, también, solo que como el malo recobra más o pega más, entonces todos nos enfocamos pues en el imputado. Y ello no es así, sino que también el juez tiene que garantizar esa investigación a favor también de la parte agraviada. Entonces decía, voy agregando porque algunos se están uniendo y dice admitir, voy admitiendo a los que se están sumando, decía que la reparación civil no siempre va a ser a petición del Ministerio Público, no siempre. Pero la acción punitiva, sí, la sanción, sí, siempre, la persecución del delito. Pero la reparación civil no. Decía que en la etapa de la investigación preparatoria, la parte agraviada podría constituirse en actor civil. Digo podría, no digo que es una obligación. Si es que lo desea, será así. Y si no, simplemente no hace nada. Hemos escuchado también, probablemente, que hay dos vías donde nosotros o las personas o los usuarios que son víctimas de un delito, los justiciables víctimas de un delito, tendrían dos vías para poder reclamar su pretensión civil o la reparación civil o la indemnización de los daños y perjuicios. Hemos escuchado o hemos ido estudiando en la vía penal y en la vía extrapenal, es decir, en la vía civil. Sí, eso es verdad. Pero ¿cuándo es en la vía penal? Cuando una persona víctima de un delito, obviamente sujeto pasivo del delito, pues decida hacer valer su pretensión civil en el proceso penal, como a través del escrito de constitución de actor civil que lo va a presentar ante el juez de investigación preparatoria. A partir de ahí, esta persona podrá solicitar, solo para efectos de la reparación civil, esta persona no podría cuestionar la decisión punitiva o legal del fiscal. El fiscal se va a encargar de eso. ¿Cuántos años pide? ¿Cómo encuadra el delito? Va a determinar a qué título se va a sancionar, autor, coautor, participación, instigador, cómplice, primario, secundario. Esa es la labor de la fiscalía. Pero la labor de quien se ha constituido actor civil, pues será exclusivamente solicitar el monto de la reparación civil. Monto que solicita, monto que tiene que ser justificado. Si tú pides medio millón, tienes que justificar por qué pides medio millón de soles. No, no es solamente pedir pues el monto, hay que justificar. Tienes que dar tu argumento especial a la afectación extrapatrimonial. Daño emergente, lucro cesante. Entonces, si fuese así el caso, la fiscalía ya no va a ser competente para perseguir la reparación civil. Ya pasó a manos del actor civil, de esta parte no afectada del delito. Si fuese así el caso, de ese momento para adelante, si el caso se va a etapa intermedia, pasa a juicio, ya será el momento en que la fiscalía solo represente o solicite y vaya a audiencias en función de qué, en hacer respetar pues la acción punitiva que está solicitando. Pero hay casos donde la parte agraviada no desea constituirse en actor civil por X factores, de repente estratégicamente no lo quiere hacer, de repente desconocía o simplemente no se ha asesorado nunca con un abogado, porque probablemente el abogado de la parte agraviada le va a decir, pues hay que constituirnos en actor civil, porque esa es su labor. Obvio que también el abogado de la parte civil puede, ¿no? Puede contribuir ¿con qué?
con la propuesta de actos de investigación, es decir, puede solicitar actos de investigación, obviamente que favorezcan a su cliente. Puede proponer actos de investigación a la fiscalía para que la fiscalía los realice. Obviamente, pero eso no incumbe que ya está entrando en el mundo de la acción punitiva. No, eso es otra cosa. Pero en los casos que nunca se han constituido un actor civil, obviamente, pues ahí sí la fiscalía no tiene otra alternativa más que activar ambas pretensiones, la pretensión penal o punitiva y la pretensión civil. Es decir, ¿va a pedir la reparación civil? Por supuesto. ¿Y qué sucede? En la praxis, entre comillas, dicen que la fiscalía no pide pues un monto considerado, ¿no? Es por eso que hay veces otros se constituyen actor civil porque van a solicitar un monto mayor. Bueno, puede ser verdad, porque también no es que el fiscal no quiera pedir, sino que en los actuados probablemente la parte agraviada pues nunca se esmeró, por lo menos, en presentar sus documentos que justificarían del agravio que habría sufrido en cuanto a su reparación civil. No presentó. Y tampoco la fiscalía está en la obligación de solicitarlo. No está en la obligación de solicitarlo. Entonces, como no hay elementos que respalden un monto superior, pues prudencialmente fija un monto, ¿no? Y puede hacer que en un hecho concreto se llega a sentenciar a este sujeto, ¿no? Al condenado ya, a tantos años de pena privativa de libertad, sin importar que sea efectiva o suspendida, y también adicionalmente al pago de una reparación civil. Ese monto puede hacer que la parte agraviada pues diga es muy paupérrimo, muy pobre, pero como no me constituí en actor civil, tengo la vía civil activada. Muy bien, ahora es donde recién voy a presentar mi demanda por indemnización o reparación civil. En la vía civil vas a solicitar el monto. Ahí tienes la otra alternativa, pues, la vía civil. Eso va a depender entonces de la parte agraviada. Con esto explico, en conclusión, en suma, que la persecución punitiva por parte del Ministerio Público siempre se va a dar en un caso concreto, mientras tenga contenido penal o futuro penal, un hecho. Pero no siempre la Fiscalía será el persecutor de la acción privada. No siempre. En algunas ocasiones, en otras no. ¿De quién depende? De la parte agraviada. A ver, seguimos avanzando. Funciones del Ministerio Público. Seguimos con más funciones. Artículo 60 del Código Procesal Penal. Si nosotros revisamos nuestro código, el artículo 60 y siguientes del Código Penal, del Código Procesal Penal, me rectifico por favor, del Código Procesal Penal, vamos a encontrar otras funciones y vamos a ir desarrollando estas funciones. Creo que ya está por demás aclarar qué es el titular del ejercicio de la acción penal. Obviamente, solo el Ministerio Público será el titular, el persecutor del delito, de la acción penal, pero tiene que ser una acción pública suficiente para ello, para poder realizar este tipo de funciones. Actúa de oficio, ¿no? Existe una noticia criminal o una notitia criminis, va a actuar de oficio sin la necesidad que todavía un tercero o la parte agraviada comunique el hecho. Basta que haya observado en las redes sociales, haya observado en la prensa escrita o hablada, haya podido escuchar también, ¿no?, una noticia ahí en la tele en la mañana. Si tiene contenido penal o aparentemente contenido penal, hay que empezar con la investigación. Eso es de oficio en términos sencillos. A instancia de la víctima, obviamente que la parte agraviada sobre quien ha recaído la conducta o la acción del sujeto activo, ¿no? La acción que ha ejercido el sujeto activo recae siempre sobre una persona y esa persona va a ser pues agraviada o víctima del delito. Esta acción puede ser en un hacer, es decir, que el agente del delito o el denunciado, en términos más sencillos, decidió cometer esa conducta que resulta ser un delito.
pero podría ser también un no hacer, es decir, omitió, sabe que tenía que cumplir bajo la norma, ¿no? Porque la norma lo manda, la norma es imperativa, y sabe que tiene que conducirse de una manera como exige el derecho, como exige la norma, pero esta persona pues simplemente omite, no quiere hacerlo. Y esa es una conducta, por supuesto, una conducta negativa. En su manifestación, el no hacer. Ejemplo, un padre de familia que tiene su hijo o hijos, bueno, por X motivos se separó pues de la madre de sus hijos. Y probablemente, como pasa en la vida real, los hijos se quedaron con la mamá y el padre, el varón, bueno, se retiró del hogar, hizo su familia con otra persona, qué sé yo, X motivos, X razones tendrá, pero tiene que cumplir pues con su obligación de papá, ¿no? Tiene que cumplir con su obligación de papá. ¿Y esa obligación cuál es? Pasar los alimentos. Alimentos, vestido, educación, recreación, todo ello incumbe la prestación de alimentos. Y no podría afrontarlo solo la mamá. Tendría que también, necesariamente, por obligación de la ley, que el papá también cumpla con su obligación de pasar los alimentos. Eso sería un ejemplo de no hacer, ¿no? Omite cumplir con su obligación de padre de familia. Otro ejemplo, en los delitos de omisión de socorro, omisión de auxilio. Claro que en este tipo de actos de no hacer o de omisión, el Código Penal va a ser expreso. Tiene que regular expresamente qué conductas son bajo la omisión. Y ahí tenemos solo unas cuantas, ¿no? Entonces, puede ser que también el Ministerio Público actúe en la investigación, en el proceso penal, a instancia de la víctima. ¿Por qué? Porque la víctima está convocando al Ministerio Público, está acudiendo a esta institución para fines de poder resolver su conflicto penal. Y tiene que ser así. Mínimamente se tiene que investigar el hecho. Se tiene que realizar los actos de investigación mínimos. ¿Para fines de qué? A ver, pues vamos a evaluar en este caso X que nos está denunciando o que nos han puesto en conocimiento. Vamos a evaluar si es que hay suficientes elementos que nos convenzan que habría un delito. De repente no lo haya. Y si no hay, has cumplido con tu labor de investigador y no habría otra solución más que archivar el caso o emitir tu disposición de no procedencia de formalización y continuación de la investigación preparatoria. Otra forma, la acción popular. La sociedad tiene el derecho y la libertad de organizarse para fines de administrar justicia de acuerdo a su costumbre, entre otros. ¿Nos podemos organizar? Por supuesto. Tú puedes conformar pues una organización de un frente en defensa de tu barrio, en defensa de tu distrito. Ya ves, ¿no? ¿Qué asociación conformas? Pero también podría ser con fines de qué? De prevenir, de prevenir la, el alto índice pues de la criminalidad, la comisión de delitos. Tu distrito, tu provincia ya es insegura. Y eso no se puede quedar de esa forma. Hay que darle solución. La policía es insuficiente, no se alcanza. Serenazgo, peor, no se aparece por nuestro barrio. Vecinos, ¿qué hacemos? Nos organizamos. Obviamente nos organizamos. En ese trajín podría ser que un sujeto X cometa un delito y es aprendido por la población organizada. Infragantia, infraganti, más allá de qué forma haya sido, ¿no? Pero infraganti, no importa que sea cuasi flagrancia, por sindicación, entre otros, pero infraganti. Estas personas que han aprendido a un malhechor, digamos que a un sujeto que se dedicaba a la sustracción de pertenencias, se apoderaba de bienes ilegalmente, obviamente que estaría incurriendo en un delito de hurto, robo, dependerá
si es que ha existido violencia o amenaza para distinguir el robo del hurto. Pero aprendieron. Hasta ahí perfectamente cabe, muy bien, el ejercicio de su derecho de la acción popular. Están aprendiendo a una persona que está yendo en contra del derecho penal, en contra de la sociedad, en contra de los bienes jurídicos. Pero estas personas que están aprendiendo o están apresando, bueno, apresando creo que no cabe el término, deben dar cuenta de inmediato a la autoridad, pues. La autoridad será el Ministerio Público o la Policía Nacional del Perú. Tendrán que entregar a las autoridades competentes para que estas autoridades realicen su trabajo. Investigaciones, diligencias, más adelante un proceso penal, juicios, audiencias, para que puedan solicitar las medidas o los requerimientos correspondientes. Quizás hasta sea pasible de un requerimiento de prisión preventiva. Dependerá del caso concreto. O quizás también termine en nada, porque haya podido ser aprendido por equivocación. Porque también pasa ese hecho. Pueden aprenderte a un lugar pensando pues que eres un malhechor. Puede pasarte. Y si la turba viene encima, no vas a poder hacer nada. Vas a pedir por favor de una vez que venga policía antes que me linchen, ¿no? Tienes que tener cuidado de la justicia por mano propia. Pero pensemos que eso no va a pasar, porque si ello pasara también, pues los que han intervenido a este malhechor bajo la acción popular, que es un derecho que ellos tienen, podrían estar incurriendo en delitos hasta muy graves, porque ya no sería proporcional su actuación frente a la decisión que ellos están tomando. Hay límites, ¿no es cierto? Puede ser que de esa forma el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho o de un evento criminal. Pero no solamente eso, también a través de una noticia policial, fácil de entender que será la noticia policial, sujeto X va a la comisaría, denuncia el hecho. Puede ser un hecho grave, mediano o simplemente quizás faltas. Pensemos que es un hecho pues atroz, violación a la libertad sexual, todavía de violación de menor de edad, ¿no? Menor de 14 años, donde se está vulnerando la indemnidad o la intangibilidad sexual. Un hecho atroz. ¿Cuál es la pena? A la fecha, con la modificatoria y todo. Está penado pues con cadena perpetua. El que ultraja sexualmente a un menor, a una menor de 14 años. Es un hecho atroz. O quizás sea un evento criminoso de feminicidio, el homicidio de la mujer por razones de género. Podría ser otro evento sumamente atroz, grave. ¿Qué hace la policía si se entera de este hecho? Tiene que comunicar inmediatamente al Ministerio Público, porque el Ministerio Público es el titular del ejercicio de la acción penal. Y la policía podría optar por no comunicar, no. Tiene que comunicar de la forma más rápida posible. Ya en coordinación con el Ministerio Público, con el fiscal de turno, se determinará qué acciones, qué medidas van a tomar con respecto a la situación del detenido, si es que hay un detenido. O qué diligencias se van a practicar. Urgentes, inaplazables, por supuesto. Se tendrán que constituir a la escena del crimen. ¿Qué habrá en ese lugar? ¿Qué elementos se podrían recabar en ese lugar? Entonces el trabajo del Ministerio Público y la policía es un binomio, ¿no? Inseparable. Tienen que ser como dos hermanitos y el fiscal y el policía, dos hermanitos pero que se quieren mucho, pues. No como dos hermanitos que se odian, ¿no? Porque si eso va a ocurrir, pobre agraviada. ¿Por qué digo pobre agraviada y qué feliz el imputado? Porque probablemente no se va a poder recabar los elementos urgentes o simplemente se pierdan algunos elementos que eran idóneos o suficientes para, para la teoría del caso del fiscal, con fines de que se logre ¿qué cosa? Se logre pues una sanción penal. Podría ser. Eso ocurre
cuando el Ministerio Público y la policía no trabajan de forma coordinada. Hay veces, pues, las situaciones personales o quizás el temperamento personal hace, ¿no? Hace que no haya química, como quien dice, entre fiscal y policía. De repente el fiscal lo trató mal, pues, al policía, y eso no debe pasar. Y si eso ocurrió, de repente el policía, pues, no se aguanta, ¿no? Claro, no te dirá nada, pero dirá, ahora, pues, te voy a hacer sufrir. Y si eso ocurre, pobre agraviada, digo yo. ¿Por qué tiene que pagar, ¿no? Los problemas personales la parte agraviada? Entonces pienso yo, con un poquito más de profesionalismo fiscal y policial, yo creo que se tiene que trabajar de forma ordenada, coordinada, como hermanitos que se quieren mucho. Un binomio perfecto. Obviamente para eso también hay que darle cierto grado de confianza también al policía. Bueno, cosas que suceden en la práctica, lo poco que he visto. ¿Y cuántas veces más veré? Más aún, ahora que hay veces tengo casitos en serie policial donde me llamen, pues, ¿no? Y es distinto, ¿eh? Ahí estoy viendo cada vez que cómo es el pleito entre la policía y el fiscal. Antes no lo había percibido porque no estaba en ese mundo de la defensa. Estaba al otro lado de la orilla. Estaba como el asistente, como el escudero del persecutor del delito, era asistente en función fiscal. El escudero del fiscal. Pero bueno, pero uno, mientras pasa el tiempo, va viendo cómo sucede en la realidad, ¿no? En la praxis jurídica, si así podría llamarlo. Eso he visto y los comento. De repente ustedes también son son parte o han visto algo similar o oyeron, escucharon, pero eso es lo que ocurre. Tengo muchos amigos fiscales, asistentes en función fiscal, y si me están escuchando, saben a qué me refiero. ¿Qué más? Bueno, de esa forma tiene que actuar el Ministerio Público, ¿no? Ya sea de oficio, a instancia de la víctima, por acción popular, o finalmente porque la noticia comunicó, o mejor dicho, la noticia del evento criminal fue comunicado por un policía. Agregamos a los que se están uniéndose a nuestra videoconferencia y seguimos continuando. Ver, espera, ver, espera, ver, espera. Hay más. Admitir a todos. Ya. El fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito. Por supuesto que la fiscalía tiene que conducir, o mejor dicho, este funcionario, este magistrado fiscal, tiene que conducir desde su inicio la investigación del delito. ¿Quién más va a investigar si no es el fiscal? ¿La policía podría hacerlo, profesor? Claro que podría hacerlo, pero no lo hace pues a instancia o de oficio. Puede hacerlo sí, pero al inicio, ¿no? Cuando se trata de casos infraganti o en flagrancia. Ahí, pero eso no va a ser pues perentorio. Será horas nada más. Pero después sí o sí tiene que comunicar el hecho a la fiscalía. Y la fiscalía desde ese momento será quien se dedique exclusivamente a la investigación del delito en todo su proceso. Si hace referencia a la investigación del delito, hay que entender que se está refiriendo a la etapa de la investigación preparatoria del proceso común. El proceso común peruano, el proceso penal común peruano, tiene 3 etapas, según el Código Procesal Penal de 2004, también conocida como el nuevo Código Procesal Penal, pero ya no es tan nueva, ¿no? Como dicen muchos de mis colegas, ya no es tan nueva porque todavía se trata del 2004. Ya. Hablemos entonces, según el Código Procesal peruano, ¿no? El proceso penal común tendría 3 divisiones o 3 etapas. La etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juzgamiento o de juicio oral. Entonces, si una de las funciones del Ministerio Público es que el fiscal conduce desde su inicio la investigación del delito, pues nos estamos ubicando en la primera etapa de la investigación, en la investigación preparatoria. Investigación preparatoria que todavía tiene
subetapas o fases, ¿no? La investigación preliminar y la investigación preparatoria propiamente dicha, reiterada por varios acuerdos plenarios, por reiteradas casaciones, ¿no? Etapa prejurisdiccional, también conocida como etapa preliminar, y por el otro lado, el proceso penal propiamente dicho, o la etapa de la investigación preparatoria. Entonces, solo nos enfocamos ahí. Solo el fiscal va a investigar un delito. ¿Puede ser en despacho fiscal? Por supuesto. Es decir, ¿va a sacar su disposición de apertura de la investigación preliminar en despacho fiscal? Por supuesto. Pero podría investigar también en sede policial, o sea, ¿podría designar que la policía investiga un caso? Claro, la policía puede investigar el caso porque así ha decidido mediante su disposición de apertura en sede policial el fiscal. Pero eso quiere decir que el policía va a investigar sin que sepa el Ministerio Público o el fiscal, o sin que participe en las diligencias que va a realizar el policía. Eso quiere decir que el policía puede realizar actos de investigación que le parezcan pertinentes. Como quien dice, esta diligencia sí va, esta diligencia no va. ¿Podría hacer eso el policía? No. La apertura de investigación preliminar en sede policial tiene que ser detallado. El fiscal tiene que decirle al policía qué actos de investigación va a realizar, declaraciones, ampliatorias de la declaración de los agraviados, declaración del imputado, testigos si lo hubiera, constataciones y todo lo que pueda ser pertinente para el caso. Tampoco se trata de disponer actos de investigación impertinentes con el caso que nada tienen que ver. Porque si se hace eso, lo único que se está consiguiendo es vulnerar el derecho al plazo razonable. Pero por más que la Fiscalía está disponiendo actos de investigación, inclusive sobreabundantes, porque eso sería el término, eso sería la vulneración del plazo razonable, por supuesto. Tendría que explicarme el fiscal que este acto de investigación que está disponiendo, ¿por qué sería pertinente para el caso concreto? ¿Qué tal no tiene que ver nada con el caso? Y si es así, ¿qué se está vulnerando? ¿Quién se está perjudicando con esto? ¿El agraviado? Sí, porque está durando mucho la investigación. ¿Pero por qué está durando mucho? Porque se está haciendo actos de investigación que no van con el caso, pues. ¿Y el imputado puede resultar agraviado? También, por supuesto. Toda persona, si bien es cierto, puede ser pasible de ser investigado, pero eso no quiere decir que eternamente va a ser investigado. Contrario sensu, la parte agraviada quiere una pronta solución a su conflicto penal. Porque si eso no ocurre, ¿qué va a decir? No hay justicia, ¿no es cierto? La palabra clásica, no hay justicia. ¿Por qué se demorará tanto el fiscal? Si el hecho solamente es de daños materiales, ya he declarado, ya he presentado inclusive mi pericia de la valorización de los daños materiales. ¿Y por qué se demora tanto? ¿No? Ambos salen perjudicados, por ende, se está vulnerando el derecho del plazo razonable, ya sea a nivel de la etapa de investigación preliminar o también de la etapa de la investigación preparatoria. Entonces, decía, retomando la idea, que el policía puede investigar, sí, por supuesto, pero las disposiciones, o mejor dicho, lo dispuesto, lo detallado por el fiscal. ¿Podría sobrepasarse? Podría sobrepasarse, pero si esa diligencia es importante, ¿podría sobrepasarse si es así? Va a depender cómo lo tome el imputado, o sea, el abogado de la parte imputada. Va a depender, creo yo. ¿Podría sobrepasarse? Sí, ¿no? Porque puede ser pues, que sea un elemento importante para el caso. El policía, ¿no? Bastante cuidadoso, diligente, dice, no, este elemento nos va a ayudar. Podría ser, pues. Y sin comunicar a la fiscalía podría quizás recaudar ese elemento de convicción. Pero no estaba dispuesto en la diligencia. Pero podría ser pasible de que ese acto de investigación
se ha realizado de forma indebida, ¿no? Sin garantizarse el debido proceso. Vamos a ver, en ese tipo de casos, a ver qué minucioso es el abogado defensor de la parte imputada. Será la labor de este abogado para que pueda hacer su defensa eficaz o ineficaz, ¿no? Ya que está de moda ese nuevo derecho que ha salido, la defensa eficaz. Si no hay defensa eficaz, un caso, pese a que está ya con sentencia, podría ser pasible de que se revise esa sentencia y si se advierte que se ha vulnerado el derecho a la defensa eficaz, la sentencia queda anulada, por ende se convoca a un nuevo juicio. Podría ser. Va a depender del ojo clínico del defensor público o del defensor particular. Bien, la policía está en la obligación de cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de sus funciones, obviamente, aunque no lo quieran, pero la norma es norma, la ley se aplica, la ley no está solo para verlo, se tiene que aplicar. De repente en un inicio había cierto conflicto, ¿no? Entre la policía y la fiscalía. ¿Cierto conflicto en qué? Y en un inicio, ¿por qué? Si me refiero en un inicio, me refiero a la entrada en vigencia del Código Procesal Penal en los diferentes distritos fiscales del país. 2006, Huaura; 2015, Ayacucho; 2009, Cusco, Puno; Arequipa también, si mal no recuerdo. Y todavía se sigue implementando este año en Lima, ¿no? El año pasado igual. Creo que solamente falta 2 sectores nomás ya en Lima. Pero en esos lugares que recién está entrando en vigencia el Código Procesal Penal de 2004, hay cierto conflicto pues entre la Fiscalía y el policía. Porque con el Código Arcaico de 1940, la policía realizaba, después de haber realizado sus actos de investigación, ¿qué hacía? Emitía un atestado policial. Y en ese atestado policial tenía la posibilidad de calificar la conducta o el hecho que ha investigado, si configura o no configura delito. Tenía esa potestad. El policía podía decirte, señor investigado, usted ha cometido este delito. Pero ¿cómo sabe si usted es policía? No sé, pero ha cometido. Ahora no se puede hacer con eso. Ahora ya no se puede hacer eso. Ahora, en vez del atestado policial existe un informe policial, ¿no? A través del nuevo Código Procesal Penal, este atestado policial pasa a la denominación de informe policial. Y un atestado frente a un informe son cosas distintas. Un informe es un informe. Pequeño documento dando cuenta qué se ha hecho, qué se ha recaudado. Pues el atestado es un poquito más elaborado. Y en el informe policial, la policía ya no puede calificar el hecho si tiene contenido penal, no tiene contenido penal, si es que la persona que ha cometido el delito responde a título de autor o partícipe. No puede hacer eso. Entonces, la policía, de alguna manera, en los lugares donde ha ido ingresando el Código Procesal Penal de 2004 o también nuevo Código Procesal Penal, siempre tuvo algún conflicto con la Fiscalía. ¿Por qué? No, oye, me estás quitando mis funciones, pues ahora ya no puedo calificar. Antes yo podía resolver en mi despacho policial este caso, pero ahora no. Dice la norma que estoy en la obligación de cumplir tus mandatos, señor fiscal. Usted dirá, y lo que usted diga se hace. No puedo sobrepasarme en mis funciones, menos atrever a calificar un hecho como delito, ¿no? Siempre hubo conflictos. A la fecha, en los lugares, en los distritos fiscales donde ya tiene muchos años de vigencia el Código Procesal Penal de 2004, obviamente que esto ya se ha superado. Pero en los lugares que va ingresando, siempre hubo un cierto tiempo de este resentimiento. Y ello hacía que, pues, policía y Ministerio Público o Fiscalía, pues, anden los dos, pero de forma divorciada. Como dos hermanitos que no se quieren ver ni en pintura. Peor todavía si es que hay problemas de temperamento, cierto carácter del policía, cierto carácter de la fiscalía, o la superposición de uno sobre el otro,
Existe. Uno se cree más que el otro. Y obviamente eso a cualquiera no le gusta, ¿no? Seguimos avanzando. Atribuciones y obligaciones del Ministerio Público. Todo lo que estoy diciendo está expreso en ordenamientos jurídicos. En la Constitución Política del Estado, artículo 159 y siguientes artículos, el artículo 61 del Código Procesal Penal, el artículo 64 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Pues si nosotros estudiamos estas normas, vamos a encontrar inclusive ciertas atribuciones, ojo, y hasta obligaciones del Ministerio Público. Obligaciones, tiene que hacerlo sí o sí. No es que no quiera o pensaba hacerlo o ya más tardecita o cuando vuelva de vacaciones. No, en el acto. Dice que el fiscal actúa en el proceso penal con independencia de criterio. Muy importante esto, independencia de criterio. ¿Eso qué quiere decir? Que el fiscal tiene que ser objetivo. No puede favorecer a nadie, señores. Por más que su padrino le haya dicho, haz esto. Padrino, entre comillas. ¿Ya? Solo el fiscal se puede regir por la Constitución y las leyes, por la Constitución y el Código Penal, por la Constitución y el Código Procesal Penal. Dichos ordenamientos jurídicos son su herramienta de trabajo y tiene que interpretar dichos ordenamientos jurídicos para fines de resolver su caso. Independencia de criterio. No podría alguien decidir cómo debe resolver aquel fiscal un caso. Pero, doctor Liazás, ¿eso pasa? Sí pasa, pues, ¿no? Hemos visto muchos hechos. ¿Se recuerdan o no de este destape de los cuellos blancos? ¿No? Los casos de este juez que está en España, bueno, no quiero mencionarlos, un presidente de la Corte Superior del Callao que está en estos momentos recluso por actos de corrupción, ya sea por tráfico de influencias, por favorecimiento laboral, o también sobre decisiones de jueces y fiscales. Entonces, bajo este principio de la independencia de criterio, el proceso penal tiene que darse pues con objetividad. No podría ejercer el poder ejecutivo, el poder legislativo, un congresista X, un gobernador X, o quizás un propio funcionario de la propia institución, pero de una jerarquía más alta. No podría influenciar en la decisión de aquel fiscal que está investigando un hecho, porque él, bajo la independencia de criterio, solo está casado, ¿no?, con la Constitución, el Código Penal, el Código Procesal Penal, algunos instrumentos internacionales, ¿no?, que han emitido ciertas jurisprudencias. Puede ser, por ejemplo, ¿por qué no?, un control de convencionalidad de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o quizás haga suyo para su fundamentación, para su motivación, en su disposición, requerimiento o resolución, pueda tomar pues los acuerdos plenarios, porque para eso es, ¿no? Las casaciones, porque para eso se ha diseñado. O lo que ya se ha pronunciado el máximo intérprete de la Constitución, en sus diferentes casos, en cuanto a la vulneración de ciertos derechos fundamentales. A eso se debe un fiscal, bajo la independencia de su criterio. Y tiene que ser objetivo. No podría ser dominado, manejado, conducido por un hombre de atrás. Bueno, si así queremos exagerar, ¿no? Como quien ya dice que acá habría en la decisión de un fiscal, como si alguien ya intervendría desde atrás, como el autor mediato. Bueno, estamos exagerando, no cabe el término, pero
A son de ejemplo podría poner, ¿no? El hombre de atrás, quien decide en ti, fiscal, cómo decides tu caso. Eso no podría ocurrir. Si eso ocurre, ya fuimos. Nuestro sistema de justicia en nuestro país no estaría bien. Habría fracaso. Y cada vez más se alimentaría a la población protestante que dice, en el Perú no hay justicia, la justicia se compra, o esa famosa palabra, ¿no? Solo los pobres o los que no tienen plata están en la cárcel, porque el que tiene dinero jamás va a estar en la cárcel. Eso existe, pues. Eso se dice. Son las palabras de la población que protesta, del colectivo, porque es evidente lo que a veces ocurre, ¿no? En los aparatos de la administración de justicia. Puede ser que tengan razón, pero también puede ser porque nuestra propia normativa interna, Constitución, Código Penal, Código Procesal Penal, ¿no? Que contienen ciertas normas donde en alguna de ellas inclusive hay ciertas antinomias, se contradicen, pues a través de ello, ¿no? Uno logra y dice, en este caso vamos a conseguir la absolución de este señor delincuente, inclusive todavía es un caso mediático. ¿Y qué va a decir de eso la población? Pues probablemente diga, ah, pues juez se compró, fiscal se compró. Cuando realmente eso no pasó, sino la norma que tenemos no nos ayuda. O sea, no siempre hay que pensar en la corrupción. ¿Ocurre? Sí, ocurre. Pero no es todo corrupción, porque puede ser que también nuestra norma esté mal diseñada. Porque entonces, ¿quién tiene la culpa si eso ocurre? ¿El fiscal? ¿El policía? ¿O el juez? Creo que no. Tendríamos que echarle la culpa ¿a quién? Al legislador penal, pues. Ellos han incorporado, ellos han creado, ellos han aclarado inclusive algunos hechos, ¿no? Con contenido penal, cierta atenuación de responsabilidad, me refiero, o inclusive eximentes de responsabilidad penal. Pero nadie, cuando protesta, nadie dice nada a los que han creado esa magnífica obra, la ley. Nadie dice nada al congresista. El congresista es quien ha aprobado esa ley. ¿Y qué hacemos los operadores de la justicia? Juez, fiscal, abogado, policía. ¿Qué hacemos? Interpretamos lo que nos han dado, lo que han aprobado, han debatido y han publicado. Eso interpretamos. Y hay veces, así como está redactado, porque en muchas ocasiones nuestra normativa no son pues propios o no reúnen las características propias de nuestro país. Son copia y pega de la legislación comparada. Obviamente que esa realidad social con nuestra realidad peruana no va a ser lo mismo. Más aún si se trata de países desarrollados. Nosotros como peruanos, y siendo un país en vías de desarrollo, necesitamos leyes acorde para nosotros. Y a veces las leyes copiadas, en vez de resolver el problema, simplemente, inclusive hasta engendran la impunidad. O finalmente no ayudan en nada. Bueno, es un tema de política criminal, de análisis político, pero más vinculado en el ámbito de la política criminal, ya sea en su versión represiva o preventiva, ¿no? ¿Qué más tenemos? Interviene en todo el proceso penal. Creo que esta ya es una retroalimentación, porque si nosotros entendemos por todo el proceso penal, habríamos que primero dividir el proceso, o sea, antes del proceso penal propiamente dicho, es decir, a partir de la disposición de formalización de investigación preparatoria, que es el proceso penal propiamente dicho, a partir de ese momento, no recuerdo la jurisprudencia que regula esto, pero dice lo siguiente, no recuerdo el número, pero dice lo siguiente, que se empezará a computar la formalización de la investigación preparatoria a partir de la fecha de la recepción obtenido ¿dónde? En mesa de partes del Poder Judicial. Cuando llevaste y presentaste tu disposición de formalización de investigación preparatoria. A partir de ese momento para adelante, estamos frente a un hecho
frente a un proceso penal. Antes que no hubo proceso penal. Solo hubo investigación preliminar. Un proceso prejurisdiccional o prejudicial, si queremos llamarlo de ese modo. Entonces, si va a participar en todo el proceso penal, no solamente se refiere pues a la etapa de la investigación preparatoria, sino que también la fiscalía o el fiscal tendrá que representar o hacer su trabajo o representar a la sociedad en la etapa de investigación intermedia, en la etapa intermedia, me corrijo, ya sea a través de las audiencias de control de acusación, control de sobreseimiento, un control mixto, dependerá del caso concreto. Después de ello, pasado el filtro, nos vamos a una etapa del proceso penal peruano, la etapa de juzgamiento. Ahí se activará el juicio en sí. La etapa estelar del proceso penal, nos dicen muchos textos de brillantes autores de nuestro medio entorno, inclusive de la legislación comparada. Alegatos de apertura, si es que no reconoce, ¿no? El acusado dice que no reconoce el hecho, dice que es inocente, ¿se dará lugar a qué? Se dará lugar al debate probatorio. Y posteriormente a los alegatos de clausura. Finalmente, ya sea el juez unipersonal o el colegiado, dependiendo del delito que se está llevando a juicio, decidirán a través de su resolución si condenan o absuelven a la persona que fue, ¿no? Que fue acusada en juicio, que participó en juicio. Bueno, ese es otro tema. Entonces, si el Ministerio Público va a representar o interviene en todo el proceso penal, hay que entender tanto de la etapa de investigación preparatoria, intermedia y el juicio oral propiamente dicho. Más adelante de esto podría intervenir, por supuesto, también. De repente, a un sujeto, a un condenado, ¿no? Se le impuso una pena suspendida, es decir, no entró a un centro de reclusión porque en el hecho concreto no ameritaba el caso. La pena a imponerse no superaba los 4 años, como reclama el Código Procesal Penal o el Código Penal, para ser más específico. Entonces, la pena es suspendida. Y si es suspendida, no ingresa al centro de reclusión. Y si no ingresa al centro de reclusión, ¿qué hace? Tiene que acatar o cumplir reglas de conducta que el juez ha dispuesto en su sentencia. Las clásicas, ¿no? Ir a firmar mensualmente, a dar cuenta de las actividades que está realizando esta persona. Si quiere salir del medio regional o internacional, tiene que pedir autorización al juez, entre ciertas reglas de conducta. Y siempre también va consigo el cumplimiento del pago de la reparación civil. Pero podría ser que estas reglas de conducta pues no son cumplidas, son quebrantadas. Y si son quebrantadas, hay que pedir la revocación, ¿no es cierto? La revocación de esa pena suspendida por una efectiva. ¿Y eso quién lo hace? La fiscalía. La fiscalía. Pero podría ser el hecho que te dé cuenta, ¿no? El abogado de la parte agraviada puede presentarte un escrito dándote cuenta que no está cumpliendo porque finalmente tú no estás al tanto. Si el condenado con pena suspendida está cumpliendo o no las reglas de conducta. Pero podría ser que te dé la información el abogado de la parte agraviada. O finalmente el propio juez te notifique, ¿no? Convocándote inclusive a una audiencia de control de esa pena. Y si está incumpliendo, está quebrantando, hay que revocar. Entonces, inclusive en esa fase, podría representarnos el Ministerio Público. Ordena actos de investigación. Ya creo que hemos hablado ya en demasía, obviamente. El único que dispone actos de investigación para fines de determinar si el hecho tiene contenido o no delincuencial es el fiscal, el representante del Ministerio Público. Indaga con el fin de reunir elementos de cargo. Los elementos de cargo serán siempre para fines de determinar si es que la persona investigada, denunciada,
puede ser objeto de imputación o no. O sea, podría ser objeto de que se formalice en su contra una investigación, sí o no, por supuesto. Podría ser objeto de que en su contra se formule un requerimiento de acusación, por supuesto. Son los elementos de cargo que obviamente que van a favorecer a la parte agraviada, el cual se va a utilizar para fines de realizar esa imputación tan bonita que suena, de imputación necesaria en contra de esta persona, del que ha cometido el delito. Tiene que ser circunstanciada, con hechos precedentes, concomitantes y posteriores. Si ello no ocurre, se está vulnerando, ¿qué cosa? ¿No? Se vulnera un derecho importante, inclusive es objeto de tutela de derechos, ¿no? Se vulnera que se vulnera la imputación necesaria. Y eso es objeto ¿de qué? De que la parte o la defensa técnica de la parte imputada pueda remediar o buscarle remedio en una audiencia de tutela de derechos. Se está vulnerando. Podría ser. Pero también se dedica a recabar o reunir elementos de descargo. Los elementos de descargo van a ser favorables ¿para quién? Para la persona imputada, para el investigado. Estos elementos de descargo podrían atenuarle su responsabilidad penal. Es decir, si aparentemente el delito por el cual se le estaba investigando, ¿no?, era por tentativa de feminicidio, pongamos el ejemplo, por ese hecho se ha aperturado investigación por tentativa de feminicidio, un hecho sumamente grave. ¿Eh? Si se lograra acreditar ello, ¿cuánto va a ser la pena? Dice que prudencialmente se puede rebajar por debajo del mínimo de la pena si es que se trata de tentativa. Si el feminicidio en su tipo base está penado con 20 años de pena privativa de libertad. Si es agravada, segundo reglón o segundo párrafo del artículo 108-B, feminicidio agravado y con 30 años. Y inclusive podría ser pasible de cadena perpetua. Pongamos que sea solamente en su tipo base. Si es tentativa de feminicidio, probablemente a esa persona le van a imponer sus 18, 19, 17 años, con suerte 15 años. Pero es abismal, pues, esa pena que va a purgar si es que se da. Pero podría ser que a través de la recolección de elementos de descargo, finalmente se diga que acá no hay tentativa de feminicidio, el hecho solamente configura lesiones leves por violencia familiar o finalmente hasta agresiones físicas. Y si es así, ¿te atenúa o no? Por supuesto que te va a atenuar la responsabilidad penal. Ese hecho que en un inicio era tentativa de feminicidio, si se va a formalizar, ¿a qué va a pasar? ¿A lesiones leves por violencia familiar? ¿Lesiones graves por violencia familiar? O hasta también de repente a agresiones físicas. Y la pena, obviamente, pues en estos delitos son bastante bajos. Entonces sirve para atenuar la responsabilidad penal, mira. O en algunos casos puede ser para eximir la responsabilidad penal. ¿Qué quiere decir? No va a haber sanción penal, pues. ¿Qué puede ocurrir? De repente concurra una causa de justificación, legítima defensa, estado de necesidad justificante, consentimiento. ¿Qué más tenemos como causa de justificación? El cumplimiento de un deber. O de repente hasta concurra, ya analizando nomás en la primera etapa de los filtros del delito, ¿no? La conducta típica podría ser pasible de una ausencia de acción, actos reflejos, estado de necesidad, no, mejor dicho, estado de inconsciencia y el otro, fuerza física irresistible. O quizás, inclusive, podría concurrir supuestos de inimputabilidad. No es un delincuente, sino es un infractor de la ley penal. Artículo 20, numeral 2 del Código Penal. El menor de 18 años no puede responder penalmente. Es infractor de la ley penal. Por ende, en los hechos más atroces, tendrá que internarse en un centro de rehabilitación, que no es pena privativa, sino que es un centro donde a esta adolescente
que todavía dice no tienen la madurez suficiente de no comprender su hecho delincuencial, el Estado tiene que colaborar, coadyuvar, en asistirle con profesionales como psicólogos, entre otros profesionales, hacerle entender que está yendo por un mal camino. Porque de seguir así más adelante, cuando cumpla 18, la ley ya va a ser más drástica. Pena privativa de libertad, si estamos ante un hecho sumamente gravoso. Otro supuesto de inimputabilidad o causa de inimputabilidad podría ser, pues, la anomalía psíquica. Un loco confeso, con su pericia psiquiátrica que está acreditado que no sabe qué es lo que hace. Es más, para él, matar es como llevarse un pan a la boca. ¿No? Podría ocurrir ese tipo de casos. Entonces, por más que una conducta típica sea antijurídica, pero no podrá pasar ese filtro de la culpabilidad. Por ende, el caso tendría que ser un supuesto de eximición de la responsabilidad penal, eximente de responsabilidad penal. Por ende, no hay sanción penal. Muy bien, allá ya terminamos. Bien, es todo lo que les puedo decir al respecto al tema que nos ha convocado para el día de hoy, ¿no? Que son las funciones y atribuciones del Ministerio Público. Bueno, yo por mi parte me siento muy agradecido por la invitación por parte de CEFOCAP y es un honor estar participando en este evento académico. Ahora es el momento en que les voy a preguntar si es que alguien quiere hacer su pregunta, quiere aportar, quiere opinar o solicita alguna aclaración donde de repente no fui claro. Ahora es el momento, les escucho. Doctor Uriel, gracias por su ponencia. Quería informarle que tenemos programada una clase a las 6 Allá, de la tarde. Sí, de ya igual está bien. forma, comunicar a los participantes que le vamos a mandar el link de la clase programada que es con el doctor Jefferson Moreno, el tema principios y garantías en el nuevo proceso penal. Le vamos a mandar el link. Gracias, doctor. Con esto finalizamos la clase. Muy bien, muchas gracias a ti, mi estimado Rodrigo. Agradezco a CEFOCAP y también agradezco a todos por su participación. Muy agradecido. Hasta otra oportunidad. Chao con todos.